El prota piensa que eso definitivamente es un vampiro. Dicen que en ese mundo los vampiros son totalmente inmunes a la luz directa del sol y que también poseen poderosas magias. Que ella no es el tipo de ser que Sharon le puede poner las manos fácilmente. El prota piensa que ella equivale a un jefe de la mitad del juego, y vemos cómo la vampiro llama al prota, preguntándole que si no le gustaría ayudarla a salir de allí. Vemos al prota en un tren camino al cementerio nacional. El prota piensa que la verdad esa propuesta fue tentadora. La vampiro dice que si la libera, ella matará a Sharon, y le pregunta que si no tiene miedo de que algún día él lo mate, y le pregunta qué le parece. Que se nota que es un vampiro que logró ver a través de la cautela de él con Charo. El prota continúa pensando que últimamente no ha estado actuando como Andreas, así que tal vez puede ser eso. El prota le pregunta al vampiro que si lo libera, ¿cómo garantiza su seguridad? El vampiro dice que no le hará nada, que se lo jura. El prota piensa que porque un ser superior como ella mantendrá su promesa con un simple ser humano. La vampira continúa diciendo que ella se lo promete. La prota se pregunta que si supone que deba creer eso. El prota dice que lo pensará, que porque si traiciona a su maestro, así tan de repente, las cosas pueden ponerse problemáticas. La vampira le dice que no hay tiempo, que lo libere ahora mismo. El prota piensa que buscará más sobre los vampiros, que seguro por ahí debe haber un libro de cómo manejar a los vampiros. Y vemos cómo el conductor del tren dice que llegaron al cementerio nacional. El prota con una maleta se dirige al cementerio nacional. El prota se dice a sí mismo que ese es el cuerpo de un mago. El prota piensa que considera que el dinero es una cosa importante, pero por ahora tiene que usar su fuerza física, ya que no tiene dinero. El prota dice que allí es donde los magos negros reúnen sus cadáveres, el cementerio nacional. Una persona espera al protagonista dentro del cementerio. El protagonista le dice que viene de la familia Jenny, que es su tercer nieto. La otra persona le pregunta si ha traído flores. El protagonista dice que sí, que trae 3 lirios celestes. La otra persona le dice que por favor entre. En el cementerio hay un tipo que dice que le duele la cadera. Vemos como el tipo ve al protagonista, y dice que buena sincronización, que como lo prometió, un cadáver de un caballero. El protagonista dice que muchas gracias. Vemos que el prota ya está tratando de guardar el cadáver del caballero en la maleta. El prota logra guardarlo, mientras piensa que ese cuerpo pesaba mucho, que tiene que irse antes de que se haga más tarde. El prota voltea un poco su cabeza y se queda mirando fijamente una lápida. Luego, se pregunta que el nombre de esa lápida le recuerda verlo antes en algún lugar. El prota piensa que no puede ser, que sea el maestro de Laura Nickel. El protagonista nos cuenta que alguien que pasó décadas en entrenamiento aislado en el camino de la espada, y se convirtió en el maestro de Laura, que después de eso, el viejo murió, y que ese es uno de los easter eggs del juego. Pero que a pesar de eso, nadie sabe que Nickel se convirtió en un maestro de Laura. El protagonista piensa que si logra hacer un caballero de la muerte con ese cadáver, el prota piensa que Sharon es capaz de conseguir un esqueleto de alto rango, pero que eso cambiará cuando evolucione, que será otra historia. El prota continúa pensando que definitivamente va a necesitar un cadáver con buenas habilidades latentes. El protagonista se dirige al tipo que estaba desenterrando los cadáveres, llamado Paimo, y le pregunta si por favor le podría dar otro cuerpo. El tipo responde con sorpresa, preguntando si quiere otro cuerpo. Paimon le dice que debe obtener primero el permiso de Charo, y que piense en su posición allí. El prota le dice que a cambio se lleve ese anillo. Paimon piensa que ese anillo tiene grabado el escudo de un conde, que si lo vende puede hacer una fortuna, que si de verdad lo está ofreciendo. El protagonista dice que solo puede ofrecer ese anillo viejo de él, que como mago, los resultados son más importantes, así que ese anillo lo ofrece con mucho gusto. Paimon pregunta que si en serio. El prota dice que definitivamente, que le ocultará la verdad a su maestro, que así que por favor tómelo. Paimon dice que entonces cederá. El protagonista dice que aunque es un anillo de una casa noble caída, sigue siendo irresistible. El prota dice que muchas gracias, que bueno que entonces desentierren esta. Paimon dice que espere, que esa está un poco difícil de desenterrar. El protagonista dice que el futuro que claramente vio ayer, que por fin está comenzando. Que cuando vuelva, empezará su entrenamiento de nigromancia, que estará a su cuidado su primer subordinado. El protagonista vuelve y vemos cómo nuevamente están en el laboratorio.
Charo le dice que parece un cuerpo utilizable, que se encargue de los reactivos mientras él no está. El protagonista piensa que apenas acaba de volver y ya le está dando órdenes. El protagonista piensa que hace mejor las tareas cuando estás molesto, que tal vez su cuerpo y instintivamente recuerda, que entre más rápido termine podrá empezar a estudiar su nigromancia. El protagonista se pregunta si con su nivel actual podrían manejar el cuerpo de Nickel. El prota continúa pensando que con su nivel de habilidad actual, lo máximo que podría manejar sería un esqueleto. El protagonista piensa que probablemente sea posible evolucionar cosas con el rasgo de evolución, pero que no está seguro, porque aún no lo ha probado, y que ni siquiera tiene dinero para comprar otro cuerpo para ponerlo a prueba. El vampiro le pregunta al protagonista que cuánto tiempo le hará esperar, y el protagonista le pregunta que si acaso no estaba dormida. El vampiro le dice al protagonista que la deje ir, que no lo matará, o que si acaso quiere vivir toda su vida como un simple ayudante. El protagonista piensa, que está esperando que ella le hablará. El vampiro le pregunta que sí, acaso ya se ha decidido. El protagonista piensa que siempre se ha preguntado cómo logró atarla, pero después de leer este libro entiende todo. La vampiresa le pregunta al protagonista, ¿qué pasa? ¿Por qué estás en silencio, mirándome fijamente? La vampiresa le pregunta que si todavía tienes dudas, que se dé prisa, que se decida o aunque la libere podría incluso matarlo a él. El protagonista dice que la liberará, que está cansado de ser un simple sirviente. La vampiresa le dice que se ha decidido, y le pide que, por favor, le quite las ataduras. El prota le dice que, sin embargo, debe jurarlo por el nombre de su familia, que no lo matara. La vampiro se siente sorprendida. El protagonista piensa que, por la reacción de la vampiresa, el contenido del libro debe ser cierto, que cuando un vampiro jura por el nombre de su familia, tiene prohibido romper esa promesa. La vampiresa le decía que está bien, que lo jura por el nombre de Lucifer. El prota piensa que si así de fácil, y vemos cómo aparece una pantalla de estado, que dice que se han completado los requisitos, que se ha detectado una especie evolucionable, que probabilidad de evolucionar es del 55% para Ángela Lucifer. El prota se pregunta qué significa esa probabilidad de evolucionar. El prota piensa, que si solo porque lo juró, y vemos cómo aparece otra pantalla de estado, que dice, evolución única. Los objetivos que acumulan experiencia pueden evolucionar de un grado inferior a un grado superior. Puede usar todos los objetos que no sean hostiles. Puede producir una divergencia genética. Luego, le preguntan al protagonista si desea evolucionarla, con opciones, sí o no. El protagonista piensa que puede evolucionar entidades que no sean sus invocaciones. El prota piensa que esa es una oportunidad para usarlo. Antes de usarlo con Nickel, quien menciona que incluso si algo sucede, no será su culpa. Ángela interrumpe y pregunta, ¿qué es esto? Ángela le pregunta al protagonista si acaso le engañó, y el protagonista le dice a la pantalla de estado que sí, para que Ángela evolucione. Angelo le pregunta al prota, ¿qué demonios has hecho? Ángela empieza a convulsionar, y el prota se pregunta, ¿qué está pasando? Ángela queda desmayada, y el protagonista piensa que Vampiro Controlate, que ahora no sabe si la evolución fue exitosa. El protagonista dice que, aunque no sabe si la evolución de Ángela fue exitosa, ha aprendido algo importante, que puede evolucionar entidades que no son sus invocaciones, lo que implica que también podrá evolucionar sus invocaciones. El protagonista coloca a Nickel en un círculo mágico mientras piensa, así que podría invocar a Nickel ahora mismo. El prota dice que, con todos los preparativos listos, voy a proseguir con la invocación de esqueleto. El prota dice invocación de esqueletos. Aparece una pantalla de estado que dice, nigromancia básica, invocación de esqueleto ha sido activada. Un cadáver se ha detectado. Se ha detectado un objetivo capaz de ejercer la nigromancia. Se han aplicado efectos adicionales. El protagonista se pregunta que si es necesario tanto mana para invocar un simple esqueleto. El esqueleto ha sido invocado. Aparece una pantalla de estado dice, nigromancia básica, el esqueleto ha sido invocado exitosamente. Esqueleto legendario ha sido invocado. Nigromancia básica, el nivel del esqueleto ha aumentado de 1 a 3. Aparece otra pantalla de estado que dice, nivel del cadáver, alto. Bonificaciones aplicadas, nivel del cadáver, extremadamente alto. Nivel aumentado, se ha convertido en un soldado esqueleto. Nivel del cadáver, trascendental. Puede recuperar un poco de su sentido del pasado.
El protagonista piensa, bien, eso fue un gran éxito. Incluso se convirtió en un grado más alto que un esqueleto normal. Aparece la pantalla de estado que dice, Soldado esqueleto legendario, níquel no muerto, nivel 2. Rasgo, sentido de sí mismo. Maestría, espada. El protagonista dice, incluso sus rasgos. Nos dice que maestría se refiere al estado de haber alcanzado un nivel de competencia extremadamente alto en una habilidad o arte específica, donde se ha logrado un dominio casi absoluto y no hay mucho más que aprender o mejorar. El protagonista piensa que el rasgo maestría es una que normalmente se consigue con sudor y esfuerzo, y que es sorprendente que un esqueleto lo posea. El protagonista le pregunta al esqueleto que si realmente era un maestro de la espada cuando estaba vivo. El protagonista le dice a Nickel, estarás a mi cuidado. Nickel dice que perfecto con los dedos. El protagonista responde, es lo mismo para mí. Nickel le está enseñando a manejar la espada al protagonista. El protagonista piensa, todo mi cuerpo está crujiendo. El protagonista piensa que gracias a Dios le enseñó cómo mantener un cuerpo como ese, que tenerlo a él es como tener a un experto del aura como maestro. El protagonista piensa que debería decir que todos los maestros del aura están locos. El prota piensa que sí Nickel, si le enseñara correctamente, podría ayudarlo a usar el aura. El prota nos dice que en el futuro podrá usar tanto el aura como el mana sin tener que elegir entre una u otra, gracias a su rasgo de doble núcleo. El protagonista piensa que podría seguir el camino de la espada mágica, combinando su habilidad con la espada y su mana del corazón, que le costará crecer y desarrollarse en este camino, pero está convencido de que si supera las etapas iniciales, podrá volverse más fuerte que nadie, incluso comparable al emperador que fundó el imperio.